Bueno, a continuación nos va a hablar el doctor Pablo Casaubon. Él es abogado con 28 años de carrera en la profesión privada y desde 2011 ingresó a la Procuración General por concurso. Actualmente y desde 2017 es jefe de departamento del Departamento de Juicios Especiales y Poder de Policía de la Dirección de Asuntos Judiciales Especiales. Cursó, entre otros, el máster en Derecho Empresario de la Universidad Austral, el programa de formación para aspirantes a magistrados de la Escuela Judicial del Poder Judicial de la Nación y el posgrado en Derecho Administrativo en la Escuela de Abogacía Pública de la Procuración General de la Ciudad. El doctor Casaubon nos va a hablar sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Lo escuchamos. Bueno, muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a SUTECBA y a la asociación por este evento y por convocarme a decir estas palabras. Yo voy a hablar básicamente del fallo conocido como de presencialidad escolar, pero antes me gustaría hacer una reflexión sobre cómo funciona la abogacía de Estado en la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que la Constitución de la ciudad, en el artículo 134, establece que la Procuración General es un órgano de la Constitución, que tiene la función de dictaminar la legalidad de los actos administrativos, defender los intereses y la representación judicial de la ciudad. Es decir, que la Procuración no tiene una relación de cliente-abogado con la Administración, sino una relación institucional. Por eso no está llamado a obedecer primaria y únicamente cualquier decisión de la Administración, sino a velar por los derechos e intereses de la ciudad. De allí la necesidad de la capacitación técnica y la necesaria autonomía, aunque sea relativa, de la Procuración General con respecto al gobierno de turno, especialmente en cuanto a la estrategia judicial en los casos que interviene. Como todo órgano público, la Procuración no puede desentenderse de la búsqueda del bien común, que es no solo el fin último del Estado, sino el fin de cada órgano público de gobierno. El bien común entendido como el conjunto de las condiciones necesarias para el desarrollo pleno del hombre en sus aspectos físicos, materiales, psicológicos, social y espiritual. Hecha esta introducción, recordemos cuál era la situación al momento de dictarse el DNU 241 de 2021, que suspendió la presencialidad escolar. Desde marzo del 2020 teníamos la suspensión de la presencialidad escolar, existía la cuarentena estricta recién. Recién en octubre de 2020 comienza un regreso paulatino a las escuelas con burbujas y protocolos. En el interín se habían dictado un sinfín de normas de restricción de la libertad ambulatoria, muchas de ellas de dudosa constitucionalidad. En el mes de marzo de 2021 estábamos empezando la semipresencialidad escolar y apareció esta segunda ola de COVID. 7 días antes del decreto de suspensión de la presencialidad escolar había habido otro decreto, el DNU 235 de 2020, creo que dije, no, 2021, perdón, en el que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires tenían el mismo trato, con la facultad de cada una de ellas de suspender la presencialidad de acuerdo a la evaluación del riesgo que hagan de acuerdo a la normativa vigente. Y existía también una resolución del Consejo Federal de Educación, la 387 de 2021, donde se priorizaba el retorno a las escuelas. Es así que el 15, o sea, una semana después, el 15 de abril del 21, aparece el DNU 241, que sustituye el artículo 10 del anterior, y manteniendo el trato que antes vimos con respecto a las provincias, establece para el AMBA, el Área Metropolitana de Buenos Aires, la suspensión de la presencialidad escolar entre el 19 y el 30 de abril. En ese momento el jefe de gobierno emite el decreto 130, por el cual instruye a la Procuración a plantear una acción de nulidad contra ese decreto y una medida cautelar de suspensión de sus efectos.
La vía procesal elegida por la línea jerárquica estudiada y elegida por la línea jerárquica de la Procuración fue la del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, la acción declarativa de certeza, a fin de despejar el estado de incertidumbre que existía con relación a quién podía disponer sobre esta cuestión. Recordemos que había en ese momento de la interposición de la demanda y durante su transcurso un gran embrollo judicial porque había acciones planteadas en el fuero contencioso administrativo tributario tanto a favor como en contra, con medidas cautelares tanto a favor como en contra del decreto. Incluso había habido una inhibitoria planteada por el Gobierno Nacional ante el Contencioso Administrativo Federal, que había ordenado tramitar la cuestión no ante sí, sino ante la Corte Suprema. O sea, una resolución de una inhibitoria que en vez de traer el expediente para el juez inhibidor, lo manda a otro juez. Una cosa bastante extraña, ¿no? La demanda la iniciamos el 25 de abril del 21, se fundó la competencia originaria, de acuerdo al fallo gobierno de la ciudad con provincia de Córdoba, por el que se le asigna a la Cava el estatus de provincia como aforada ante la Corte Suprema. Se planteó la violación de la autonomía del artículo 129 y se hizo mención de que la acción se planteaba también, puesto que el artículo 6 de la Constitución de la ciudad establece que las autoridades deben agotar todas las instancias políticas y judiciales en defensa de la autonomía. Se planteó la violación del principio de razonabilidad, dado que los datos empíricos al momento del dictado del DNU no justificaban los efectos que provocaba esta rescisión. Y se planteó también la violación de la supremacía del orden de la Constitución Nacional, de acuerdo al artículo 31, en tanto las normas infraconstitucionales deben adecuarse a la Constitución. Y coordinarse además con el artículo 121, por el cual las provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación. Otros argumentos, la violación del artículo 5, de la Constitución Nacional, en cuanto el Estado Nacional debe garantizar la autonomía provincial y de la ciudad, en tanto asegure la educación primaria, entre otras cosas. Además, se dijo que el decreto se había emitido sin pruebas suficientes, empíricas, y no estaba fundado científica y epidemiológicamente. No se había dado la imposibilidad de tramitar lo legislado a través de una ley y en vez de un DNU, y que se había sustituido la voluntad política de las autoridades constituidas en la Ciudad de Buenos Aires. También se dijo que las clases presenciales no afectaban de manera significativa la situación sanitaria y que el tema de la educación virtual o no presencial perjudicaba el derecho a la educación, en tanto la misma limitación pedagógica de las tecnologías que deben usarse en ese sistema no tienen la eficacia que tiene evidentemente la educación presencial. La no presencialidad también afecta a la evolución psicológica, interpersonal y social del niño. Además, se dijo que la presencialidad y el uso del transporte público que ello implica no resultaba ser un vector de contagio si se respetaban los protocolos vigentes. Aparte, se hizo mención que había habido declaraciones poco antes de este decreto, tanto del ministro de Educación como de Salud de la Nación, a favor de la presencialidad escolar. Bueno, ahí vino el dictamen de la Procuración General a favor de la competencia originaria y la Corte le dio al proceso el trámite de proceso sumarísimo. Contesta la demanda del Estado Nacional, hace mención y justifica el dictado de las disposiciones de la pandemia, tanto la ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, como la DISPO, el distanciamiento social preventivo y obligatorio. Gracias a esto quedó en la historia. Dice que no solo la presencialidad en sí misma, sino el transporte público también son causa del agravamiento de la situación y que el poder de policía en materia de salud es concurrente, pero prevalece el Estado Nacional por el artículo 31, por la supremacía del orden federal
si hay incompatibilidad entre las normas locales con las normas locales que pueden afectar la eficacia de la medida tomada por el Gobierno Nacional. Pide la citación de la provincia de Buenos Aires, pero no se le hace lugar. Una serie de organismos de derechos humanos, desde la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, etc., adhieren a la posición del Gobierno Nacional. Bueno, así está planteada la cuestión, donde existían dos temas fundamentales desde el punto de vista jurídico a resolver: cómo deben entenderse los artículos 5, 31 y 121 de la Constitución Nacional, en un tema donde hay competencias concurrentes entre la Nación y las provincias. Y el segundo punto era el eventual o posible confrontación entre el derecho a la salud, que debe ser preservado, y el derecho a la educación, que pretendía ser ejercido. El dictamen de la Procuración General de la Nación, del doctor Eduardo Casal, menciona el tema de las competencias concurrentes, como poder de policía en salud, debe haber interrelación, cooperación y funcionalidad en situación de emergencia, teniendo prioridad el Estado Nacional, y que eso no afecta a la autonomía de la ciudad. Sostiene que correspondería al Poder Legislativo, pero si se hizo por DNU, que tiene carácter legislativo, en virtud del artículo 99, inciso 3 de la Constitución, está ok esa norma. Sin embargo, no hace, hace lugar a la demanda, opina que debe hacerse lugar a la demanda, porque las razones invocadas en el DNU no alcanzan para justificar las restricciones. No está probado que las clases sean causa del agravamiento de la situación sanitaria, ni la incidencia del transporte público está fundada en estudios suficientes. Entonces, el Procurador General de la Nación, aunque dictamina a favor de la ciudad, no se define específicamente con relación a la autonomía. En cuanto al fallo en sí de la Corte, que se dictó el 4 de mayo del 21, cuando ya había cesado la vigencia del DNU de suspensión, pero igualmente se dicta el fallo por eventuales casos futuros. Los votos de Rosati y Maqueda hablan del federalismo, creo que es el mejor voto de los tres que hay, del federalismo como un sistema cultural de convivencia que requiere una interacción articulada entre las jurisdicciones. Desde el 94 señalan, la Ciudad de Buenos Aires es un actor pleno del sistema federal y tiene estatus de ciudad constitucional federada. Ciudad porque demográficamente le corresponde esa categoría, constitucional porque es la única que está mencionada en la Constitución, y federada porque es un actor pleno del sistema federal. Después hace un análisis del derecho a educación y al derecho a la salud, mencionando diversos antecedentes entre los cuales se convalidaron tanto normas provinciales como normas nacionales, haciendo ejercicio del poder de policía en dichas materias. Pero en definitiva dice que en consecuencia el deslinde de las competencias concurrentes debe realizarse de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Para invalidar las leyes locales, el Congreso Nacional debe tener un poder exclusivo y explícito, o estar expresamente prohibido en las jurisdicciones locales, o existir una absoluta incompatibilidad en el ejercicio de esas competencias. Dice que la subordinación del artículo 31 de la Constitución es una subordinación jurídica, no una subordinación indeterminada y puramente política. No es suficiente invocar el ejercicio del poder de policía concurrente, sino que se debe demostrar la real existencia con una debida justificación. Y debe haber proporcionalidad entre los medios y los fines que se buscan. Dice además que hay vulneración de las atribuciones y potestades de la ciudad, incluso si esta ley hubiera salido por ley formal del Congreso. En el voto de Rosenkrantz habla también que la emergencia habilita medidas que no se pueden dar en situaciones de normalidad, pero no es una franquicia para ignorar el derecho vigente. Está sujeta al derecho y no puede resolver cualquier cosa por la supuesta eficacia que tendrían las medidas. Debe respetarse las atribuciones de competencias aún en la emergencia.
Después hace un análisis similar en cuanto a la concurrencia de competencias en derechos de salud y educación. Finalmente dice que ante la falta de prueba suficiente, ni la presencialidad escolar ni el transporte público está probado que impliquen un agravamiento del problema sanitario. Se debe respetar el sistema democrático en cuanto a la sujeción a la ley de las autoridades. El voto del doctor Lorenzetti se basa en la teoría contractualista de la sociedad, citando a Hobbes y a Locke, y sostiene que se debe determinar cuál es el máximo grado de satisfacción posible del derecho a la educación en una emergencia sanitaria. También señala que las excepciones de emergencia no pueden terminar siendo la regla permanente y no deben afectar lo esencial del derecho básico. La afectación debe ser mínima, la mínima posible, eficaz, razonable y proporcional. También menciona la existencia de la resolución 387 del Consejo Federal de Educación, que priorizó la apertura de las escuelas con protocolos, y dice que allí, en ese órgano, se dio la necesaria interjurisdiccionalidad requerida en materias concurrentes. Sostiene con razón que el Poder Judicial no puede analizar todos los aspectos empíricos necesarios para determinar la solución. Esto hay algunos jueces que todavía no lo han entendido. Que el Poder Judicial no es un órgano científico o técnico en cualquier materia. En conclusión, es un fallo importante, muy importante en defensa de la autonomía de la ciudad, que fija reglas para las competencias concurrentes entre la nación, las provincias y la ciudad, limitando la concentración del poder en el Estado Nacional. Recordemos que, además de las restricciones escolares, existió un largo encierro por la cuarentena, la más larga del mundo. Además, el decreto de necesidad y de urgencia establecía la prohibición de circular desde las 20 de la noche hasta las 6 de la mañana, y que las fuerzas federales serían las encargadas de hacer cumplir las restricciones, casi como si estuviéramos en un estado policíaco. A pesar de todo ello, hubo más de 130.000 muertos al día de hoy por COVID, lo que habla claramente de la ineficacia e inutilidad de muchas de las medidas adoptadas. El control de constitucionalidad no puede y no debe identificarse siempre con la supremacía de las decisiones de las autoridades federales, sino que en última instancia, y cuando se impugnan normas federales, ese control de constitucionalidad debe identificarse con la primacía de la Constitución Nacional propiamente dicha. La Corte Suprema, en este caso, actuó como un tribunal político, no en el sentido bajo de política agonal o coyuntural, o de emitir fallos de acuerdo a su conveniencia o de la conveniencia del gobierno, sino en el sentido de alta política, que en el caso de la Corte Suprema no puede ser otra que la política de la Constitución Nacional. Por eso, para mí, el argumento central y más importante del fallo en sus 3 votos, y más allá de los tecnicismos jurídicos, el argumento central es la limitación del decisionismo estatal injustificado e irrazonable de cualquier esfera del gobierno en cuanto intente limitar algún derecho humano básico, como en este caso el de educación. Vemos así entonces que los 2 órganos jurídicos públicos, tanto la Procuración General de la Ciudad como la Corte Suprema, cumpliendo sus fines específicos, colaboraron para la consecución del bien común como fin del Estado. Muchas gracias por su atención.